Bien. En este mundo, cuando a lo largo de nuestras vidas pasamos por situaciones adversas, difíciles, complicadas, alguien que nos haya tendido la mano, alguien que nos haya prestado dinero para pagar una deuda tremenda que teníamos, alguien que en un momento complicado nos haya ayudado de diferentes maneras. Cuando vemos esa respuesta de la gente que nos tiende la mano, que nos ayuda, somos agradecidos. Somos personas que viven enteramente agradecidas con esas personas que nos han ayudado. Y cuando ellos tienen alguna necesidad o situación complicada, pues nosotros también, por agradecimiento, también vamos y ayudamos a los demás. Hay gente que en las cárceles, en las prisiones, son ayudados por abogados que los sacan de la cárcel, ¿verdad? Y viven enteramente agradecidos con esos abogados que los ayudaron a salir de ese lugar tan horrible que es una cárcel. Y nos acordamos de ese abogado, y cuando es el cumpleaños de ese abogado vamos y le mandamos un regalito, o vamos y lo visitamos, y si tiene hijos les compramos juguetes el 30 de abril, o en Navidad un presente, viviendo agradecidos con esas personas. Nosotros nacemos cautivos en el pecado. Nosotros somos personas que desde nacimiento cargamos con esta naturaleza pecaminosa condenada, porque todo ser humano está condenado, porque nace de esa naturaleza que la traemos desde Adán y Eva. Pero Dios en su amor, ¿verdad?, para que ya el ser humano no fuese condenado, mas sea liberado, redimido, rescatado, para tener una vida eterna en Cristo Jesús, Dios Padre mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que hemos llegado a la fe y lo hemos recibido a Cristo como nuestro único Señor y suficiente salvar nuestras vidas, pasa algo maravilloso. Dios Padre de criatura nos constituye en sus hijos. Y somos parte ya de las promesas, de la herencia que Dios Padre en su palabra tiene para todos aquellos que lo aman. ¿Cómo no vivir así una vida agradecida? ¿Cómo no vivir así una vida llena de alabanza, exaltación a nuestro Señor Dios bendito y a su Cordero Santo, que sufrió, padeció por nuestros pecados? Si ya el Señor ya nos puso en este lado de la historia, en el lado de que vamos a ser esa novia que se va a casar con su Hijo Jesucristo y que va a vivir una vida eterna con Él, ¿por qué no vivir eternamente agradecidos? Y eso es lo que debemos de hacer, vivir eternamente agradecidos a Dios por el simple hecho tan grande, y no simple, de que ya somos sus hijos. Amén. Y que ya pertenecemos a su reino. Por eso, el autor de Hebreos, en el capítulo 6,
escribe lo siguiente. Ya recibí a Cristo. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creador de los cielos y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nacido del Padre, que fue muerto y sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Eso dice el credo, ¿verdad? El credo de los apóstoles. Ya la Iglesia Católica, cientos de años después, ya lo fue modificando, pero el credo original, búsquenlo, está ahí en internet. Credo de los apóstoles, y ahí viene: yo creo en Dios Padre Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, creador del universo, creo en su único Hijo, y creemos en Él. Ya creo, ya soy su hijo, pero ¿ahora qué sigue? Por agradecimiento y por conocer a aquel que ya me salvó del infierno eterno, pues tengo que conocerlo, ¿no? Tengo que conocer quién es el que me salvó, quién es el que hizo excelente obra de amor por nosotros, para salvación de nuestros pecados. Y en Hebreos 6, el escritor de Hebreos dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y aquí perfección no habla de que seamos perfectos y que ya no vamos a dejar de pecar y que ya no vamos a dejar de cometer alguna infracción de su ley, porque vivimos en este cuerpo de carne que nos traiciona. Aquí la palabra perfección habla de madurez, de que ya que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, no me quede allí nada más, sino que vaya adelante buscándolo, conociéndolo y avanzando en su palabra para alcanzar madurez. Por tanto, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Que no nada más nos quedemos allí, dice el apóstol. Que no nada más nos quedemos allí sabiendo, ¿verdad?, acerca de las obras antiguas que hacíamos, pero que causaban muerte. Que no nos quedemos nada más en el hecho que, bueno, ya fui bautizado y ya con ese hecho ya comuniqué a mis hermanos que me vieron bautizar que me estoy haciendo en semejanza con Cristo para muerte por el bautismo. Que no nada más sea el bautismo, que no nada más sea la fe en Dios. Sí creo en Dios, pero como dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. Todo el mundo puede creer en Dios. Yo me salgo aquí al metro y le pregunto a la gente: ¿crees en Dios? Y toda la gente me va a decir que sí. Uno que otro ateo, ¿verdad?, va a decir: bueno, no creo en Dios, pero sí creo en el diablo. Entonces ese no es ateo, ¿verdad?, porque sí cree en el diablo. Y si crees en el diablo, pues forzosamente tienes que creer que hay un Dios. Dice el apóstol de la carta a Hebreos que no nos quedemos allí nada más. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, que un día van a resucitar los muertos cuando Cristo Jesús venga por su iglesia. Que no nos quedemos ahí nada más. Y del juicio que va a venir. Porque aquí mismo en Hebreos dice que está establecido para el ser humano que
viva solamente una vez y después viene el juicio. Esos son versículos para predicarle a la gente. Pero que nosotros no nos plantemos ahí nada más. Versículo 3 dice, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Este versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice así, así que, si Dios quiere, avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Esa es la intención que debemos de tener todos. Avanzar hacia algo mayor, porque a veces predico cosas aquí en el púlpito y veo caras, no voy a decir quiénes, pero veo caras como diciendo, ¿y eso qué? ¿De dónde salió? ¿Con qué se come eso? Lo que quiere Dios es de que como iglesia todos al mismo tiempo avancemos y crezcamos para que lo que aquí se predique lo entiendan todos y no pongan cara de ¿what? Versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente dice, así que si Dios quiere avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Y ese es el propósito, que conozcamos por carne propia, por vivencia propia, no que me la platiquen, porque aquí el pastor dice, bueno, es que hay que tener comunión con Dios y vivir en esa comunión diariamente. Y es maravillosa esa comunión porque te da paz, te da gozo, te da reposo en tu vida, en tu corazón. Y si el pastor que está aquí predicando eso lo dice, es porque él lo está viviendo en carne propia. Pero si el pastor predica eso, hay hermanos que ni siquiera en su vida han experimentado la comunión con Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos acerquemos completamente entregados a Él para experimentar su paz y su gozo en nuestro corazón. Versículo 4, Reina Valera. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Este versículo 5 en la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina 1569 dice así, y que asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero. La Reina Valera lo dice, y los poderes del siglo venidero. Pero la primera traducción del griego al español, Biblia Casiodoro de Reina 1569, dice las virtudes del siglo venidero. ¿Cuáles son esas virtudes del siglo venidero? Dios te promete que de este mundo corrupto, porque es un mundo corrupto, un mundo en el cual, pues ya los líderes del mundo, presidentes, primeros ministros, dictadores, reyes, todos están corrompidos. Y están corrompiendo a la sociedad. Y la misma sociedad se está corrompiendo. Está aumentando el pecado. Pues Dios te promete que si tú lo recibes como tu único Señor y Salvador de tu vida, tú experimentarás vivir con el único que va a poder gobernar no nada más
un país, sino el mundo entero. Te promete Dios vivir con Él. Un reino de equidad y justicia. ¿Creemos eso? Amén. Nadie me dice amén. ¿Creemos que sí vamos a estar con Jesucristo reinando por 1000 años aquí en la tierra, en Jerusalén, y que los que vivan y trabajen para el reino probablemente, no probablemente, Dios promete que van a trabajar con Él en el reino, dando 10 ciudades a unos, dando 5 ciudades a otros para gobernar, dando una ciudad a uno para gobernar según las capacidades de cada quien? ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Amén. Creemos que en el milenio todo se va a restaurar, la naturaleza se va a restaurar, ya no va a haber terremotos, ya no va a haber contaminación, ya no va a haber erupciones volcánicas, ya no va a haber ciclones, ya no va a haber huracanes, el clima se va a calmar. ¿Creemos eso? Amén. Con nuestros propios ojos vamos a ver cómo los animales, tigres y corderos convivan. Un bebecito de 2 años va a poder jugar con la culebra y no le va a picar la culebra. Eso está escrito en la Biblia. ¿Qué va a pasar? Esas son las virtudes de las cuales habla la palabra del reino venidero, del siglo venidero, que vamos a vivir. Un reino de paz, un reino de tranquilidad, de gozo. Ya no va a haber guerras, ya no va a haber envidias, ya no va a haber rencores, ya no va a haber traiciones entre nosotros. ¡Qué mundo tan maravilloso!, ¿verdad? Pues esas son las virtudes del siglo venidero. Que si las meditamos nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿qué van a producir en nosotros? Esperanza. Esperanza. Entonces, como dice versículo 4, me regreso para entrar en contexto, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿hemos gustado del don celestial? Amén. Claro que sí. Fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nosotros, trabajando a favor de nosotros, restaurándonos para ser imagen de Cristo. ¡Qué dichoso! Acuérdense del mago Bar Jesús, que quería comprar el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y Pedro le dice: andas en tinieblas, cuate. ¿Tú crees que el don de Dios se regala? Y nosotros por fe en Cristo tenemos el Espíritu Santo. Amén. Poder de Dios para no pecar, para ser guiados, para poder entender la palabra. Hemos disfrutado del Espíritu Santo. Y asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios. Aquí estamos sentados todos. Y cuando escuchamos la palabra verdadera, el corazón se nos cimbra. Yo me acuerdo la primera vez cuando llegué a la iglesia y el pastor Francisco Maltés predicó la palabra, yo sentía en mi corazón, en mi alma, un fuego por dentro que me quemaba y decía: ¡wow! ¿Qué es esto? Yo quiero esto para mí, para mi vida. Yo quiero esto. No quiero lo que el mundo me ofrece. ¿Qué me ofrece el mundo? Pura perdición. Puro engaño, el engaño de las riquezas, el engaño de la posición, del estatus. ¿De qué nos sirve eso? De nada. Entonces hemos gustado de la palabra, de la buena palabra de Dios. Y dice buena palabra,
Vean, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios, porque hay predicadores que no predican bien, sino predican puras fábulas o superficialidades. Pero cuando el predicador, por medio del Espíritu Santo, te está exhortando a que tengas el conocimiento, a que conozcas a Dios, a que te entregues con todo su corazón, ese sí es un buen predicador. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, todos los beneficios que tiene ser hijo de Dios, todos los hemos tenido y hemos participado de sus bendiciones, de sus misericordias diariamente. Dice el versículo 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este versículo en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Tremenda palabra. Yo el viernes o el jueves, viendo Facebook, me encontré con una frase que me impactó y me quedé perplejo porque es una realidad. Decía más o menos así, el cristiano tibio, al ver a un cristiano entregado, cree ese cristiano tibio que ese cristiano entregado está fanatizado, está exagerado, está fuera de sí. Y hay tanto cristiano tibio que su santidad la embarra de lodo, la embarra con el lodo del mundo. Que la gente a su alrededor que no es cristiana piensa que así es el cristianismo. Que dicen groserías, que hablan en doble sentido, que ya entre los jóvenes se pueden juntar sin casarse. No pasa nada, Dios perdona todo. Eso es lo que dicen, ¿no? Que cuando esos cristianos tibios ven que un cristiano está totalmente entregado, ¡pum!, lo rechazan. Y dicen qué fanático es. A ese punto hemos llegado. Por eso la palabra de Dios en Apocalipsis, Apocalipsis 3:16. Dice el Señor en su palabra, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Le está diciendo eso nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea, una iglesia autosuficiente, una iglesia donde echaron de la iglesia a Cristo, lo sacaron de la iglesia. ¿Por qué? Porque la doctrina que se predica ahí ya no es cristocéntrica, sino ya es prosperidad material. Prospera económicamente y te va a ir muy bien en esta vida, pero yo no quiero que me vaya muy bien en esta vida.
Yo quiero esta vida como trampolín para la verdadera, la que viene, la mejor, que es la que me promete Dios. Porque qué tal si a mí en esta vida me va muy bien, pero si me va muy bien en esta vida, sin Dios, el engaño de la riqueza me va a perder y ya no me voy a ir después al cielo. Como dice el libro de Proverbios, Señor mío, no me hagas rico para que me olvide de ti, ni me hagas pobre para que si yo teniendo hambre mate, asesine por comida y peque contra ti, mejor dame del pan necesario, Señor. Porque de esa manera Dios te va a ir cuidando, te va a ir llevando, si tú le entregas completamente tu vida al Señor. Esa iglesia de la Odisea era autosuficiente y echaron de la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso era una iglesia tibia. Mitad santa, mitad profana. ¿Puede existir algo así? ¿Puede existir el aceite y el agua mezclados pero que no se separen? No existe. No existe. ¿Por qué digo todo eso? Porque en Hebreos, versículo 6, Hebreos 6:6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, los que gustaron de la palabra, gustaron de la bendición, vivieron entregados al Señor, pero luego se van para el mundial, que ya va a empezar el mundial, ¿verdad? Todos aquellos que vivieron con ese gozo, esa palabra bendita que recibieron en sus corazones, el don del Espíritu Santo, y voltean al mundo y recaen, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Si tú estás volteando a ver al mundo, y si eres mitad del mundo, mitad de Dios, estás crucificando a Jesucristo nuevamente. Y lo expones a vituperio, dice la palabra. Y exponiéndole a vituperio. ¿Por qué? Porque la gente del mundo te observa y te dice, uy, ¿ese es cristiano? Prefiero no ser cristiano. Que Jesucristo no puede cambiar a ese que sigue diciendo groserías, que sigue tomando, que sigue haciendo esto, que sigue haciendo lo otro. Su Dios Jesucristo no puede hacer eso, entonces vituperan al Señor. Porque nuestro comportamiento no es de acuerdo a como el Señor quiere que lo tengamos. Entonces vituperamos a Cristo, lo evidenciamos como que si Él no pudiera rescatarnos y hacernos a su imagen, lo cual no es cierto. Versículo 7 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí está comparando el apóstol, el escritor de Hebreos, dos tierras. Una la cual, cuando llueve, esa tierra bebe de esa agua. Y esa agua va a producir que esa tierra produzca fruto. Fruto en beneficio de otros. Y habla de una tierra, la cual cae agua sobre esa tierra, pero que esa tierra produce espinos y cardos. Está hablando de dos tipos de creyentes. Que aquí se recibe la palabra del Señor, aquí yo les estoy aventando el agua.
mójense con el agua, empápense con el agua. Pero el agua de la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí se derrama todo el agua de la palabra. Y hay tierra fértil y tierra no fértil. Solo Dios lo sabe. Cada quien tiene que aprovechar desde cómo oye la palabra. Si esa palabra que oye llega al corazón, la medita en su mente y le pide al Señor que le ayude a tener sabiduría espiritual para aplicarla a su vida, esa tierra va a tener fruto. Pero si esa tierra, de la cual ya se le regó con agua, pero que no entiende, tiene comezón de oír porque no le gusta escuchar la exhortación, la edificación, que es por amor de parte de Dios, sino el Señor no nos viene a regañar. El Señor nos viene a edificar, a construir a la imagen de su Hijo. Es lo que quiere Dios. Son palabras de amor. En la semana escuché por ahí alguna prédica donde me gustó mucho lo que dijo el predicador, que cuando nosotros salimos y predicamos la palabra del Señor, no es para molestar a la gente, no es para decirle a la gente yo estoy bien y tú estás mal, no es para señalarla. La palabra que nosotros salimos a predicar es palabra de amor, para que la gente se salve, para que la gente tenga el conocimiento de la verdad y Dios le quite esa venda de los ojos y pueda llegar a salvación. Es palabra de amor la que vamos a predicar. Claro que si hay por ahí algún religioso que sale a predicar nada más para dar puro palo, bueno, pues tenga cuidado, porque esa no es palabra de amor, también hay que saber predicar, ¿verdad? El religioso fariseo que sale a predicar nada más para decir yo estoy bien y tú estás mal. No estamos entonces predicando de la manera correcta. ¿De qué tierra queremos ser? ¿La que produzca fruto o la que esté llena de espinos y cardos? El hermano tóxico que nadie quiere juntarse con él porque siempre está protestando, siempre se está quejando, o está criticando, o está murmurando. O con el hermano que tiene fruto y siempre habla de bendición y siempre habla con salmos, con cánticos e himnos espirituales, como dice Efesios, que debemos de hablar. Por eso hace el escritor de Hebreos esta comparación entre estas dos tierras. ¿Cuál de las dos queremos ser? Ahora en el versículo 9, después de darnos en estos primeros 8 versículos como que un momento de meditación en nuestro corazón de cómo estamos en cuanto al Señor, dice en el 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Estamos persuadidos, hermanos. Estamos llamados a tener cosas mejores, cosas que ni tu mente ni tu corazón imagina que nos va a suceder cuando Cristo Jesús establezca su reino aquí en el milenio. Estamos persuadidos a cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Trabajamos para el Señor, trabajamos para su obra, pero podría llegar el momento que alguno dijera: oye, Señor mío, pero es que ya prediqué tu palabra, ya llevé a los pies de Cristo varias personas, estoy haciendo obras en la fe, estoy haciendo esto, estoy haciendo otro por tu reino. Como le decía Pedro: Señor, dejamos todo, ya dejamos todo. Padre, madre, hijos, esposa, bienes materiales. Y Marcos dice, Evangelio de Marcos dice, y con persecuciones además. Ya dejamos todo eso por ti y tu reino. ¿Qué vamos a recibir? Dice Pedro. ¿Y qué dice la palabra? Van a recibir hermanos, hermanas, casas, cosas espirituales vamos a recibir. Muchos se imaginan que vamos a recibir muchas casas o muchos bienes materiales. No, cosas espirituales son las que vamos a recibir. Bendición de Dios, salvación. El Señor ve nuestra obra. Y aunque no veamos resultados todavía, pero no crean, el Señor sabe lo que hemos trabajado para el Señor. Pero como también dice la palabra en las cartas paulinas, no nos cansemos de hacer bien. Para eso estamos. Y siempre que toco ese tema digo, bueno, entonces, si los malandrines, si la gente mala no se cansa de hacer mal, si la gente mala no se cansa de hacer mal, ¿por qué nosotros si nos cansamos de hacer el bien? Porque si hay gente que dice, bueno, pero es que yo ya hice esto, ya hice el otro, y no veo claro, Señor. No es que veas claro, no, sino que estamos hechos y llamados a hacer esas cosas. Pero aún así el Señor te recompensará, si no en esta vida, en la otra. Porque en la otra sí vas a tener un peso de gloria diferente a los demás. Ya he predicado de eso. ¿Qué peso de gloria quieren? Y se compara al brillo de las estrellas, como dice 1 Corintios 15, que la gloria de una estrella es diferente una de la otra. Así en la resurrección, dice, será para con los hombres. La gloria de Cristo, según tu obra aquí en la tierra, va a reflejar tu obra en el Señor y tu posición en el reino. ¿Quieres brillar como la estrella Aldebarán de la constelación de Tauro? Trabaja para el Señor. O si quieres brillar como la estrella, como las Pléyades que están también ahí en Tauro, pero que las Pléyades están muy lejos y apenas si se ven. Así quieres brillar en el reino. Trabajad de tal manera que obtengáis galardón completo. De todos modos, si estás trabajando para el reino del Señor aquí, no te canses, al contrario, sigue adelante, porque si no hay recompensa aquí, de todos modos la va a haber allá. Pero de todos modos aquí hay recompensa. Gracia, misericordia. No te va a faltar de comer en tu casa, vestido, calzado, sustento, porque si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, esa promesa está cumplida en ti. Esas cosas no te van a faltar.
Por eso no nos cansemos, no desmayemos. Versículo 10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, la tiene presente. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Él lo tiene presente. Lo tiene todo grabado, Él tiene su cámara y te está grabando. Habiendo servido a los santos. ¿En qué consiste ese servicio? En servir a los demás. En servir a los demás. Es un trabajo de servicio entre nosotros. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hay que servirnos los unos a los otros. Entre nosotros hay que servirnos. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Qué solicitud? De servirnos los unos a los otros. Servirnos entre nosotros. El servicio a los santos. Para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza de la esperanza. Porque yo puedo aquí hablar y decir que hay esperanza en el cristiano. Que hay esperanza de una vida eterna que viene, que hay esperanza de un milenio perfecto en todos sus términos con nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú te quedas como al principio lo dice la Escritura, de que si nada más estás con el conocimiento del bautismo, con el conocimiento de la imposición de manos, con el conocimiento de la resurrección de los muertos, si tú te quedas ahí como niño espiritual, esa esperanza de la que habla la palabra, si tú no la sientes, si tú no la vives por ti mismo, ahí se va a quedar. Tenemos que vivir la palabra y tenemos que sentir esa esperanza de la que habla la palabra en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Para qué? Para seguir avanzando cada vez más y más y más y más. Porque es impresionante. Si te entregas con todo tu corazón al Señor, el Señor te va a dar más y más y más y más. Y no hablo de cosas materiales, sino espirituales. Que crezcas espiritualmente y que cada vez entiendas más esa esperanza de la cual Dios, enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, tiene para con nosotros. Cuando ya entendemos perfectamente esa esperanza y la vivimos en nuestro corazón, vamos a ser capaces de dar hasta nuestra propia vida por esa esperanza. Acuérdense de la época de Nerón, la época de Claudio, el emperador. Aventaba a los cristianos al Coliseo romano, los encendían con fuego, o las fieras se los desgarraban. Y uno desde acá afuera dice, bueno, pero, ¿cómo pudieron ellos enfrentar a ese miedo, a esa situación de que iban a morir? Por lo que les estoy hablando, por lo que les estoy diciendo, esos mártires de esos 3 primeros siglos entendieron perfectamente cuál era la esperanza a la cual Dios les estaba llamando. Pero una cosa es aquí hablarla, decirles acerca de la esperanza, y otra, vivirla cada uno en su corazón.
en su mente, en su alma. Vivirla. Y para vivirla tienes que someterte a Dios. Obedecerlo. Cuando te viene la prueba de fuego, pedirle a Dios que te ayude. Que te ayude a salir de esa prueba de fuego. Hay pruebas de fuego tan durísimas. Pero que para eso son, para que luego que se encienda esa prueba de fuego, luego tú clames, te postres y le pidas al Señor con todo tu corazón que te ayude a salir de esa prueba. Y te goces al mismo tiempo. Pero ¿cómo es posible que si estoy sufriendo voy a gozar? Podría sonar paradójico, pero no. Quiere decir que Dios te tiene por hijo y que te está probando para restaurarte y para que llegues a la imagen de su Hijo Jesucristo. Para que en ti haya paciencia, jupomoné. La paciencia significa resistencia. Los mártires de los 3 primeros siglos vivieron la palabra con tanta intensidad que no les importaba morir por Cristo. Porque se daban cuenta y lo vivían en carne propia, que es muchísimo mejor estar con Cristo, como dice Pablo. Por eso en el versículo 11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Cuál solicitud? La que dice el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Y eso se sintetiza en una entrega total a Dios, en una vida de servicio y de amor hacia los demás. Cuando uno sirve es porque Dios verdaderamente o Dios completamente está en ti por medio de su Espíritu Santo. Hay algo que el Espíritu Santo te incita a hacer esa obra, que sin el Espíritu Santo dirías: no, yo qué voy a andar ayudando a ese. Pero que en el Señor detectas la necesidad y ahí voy. Pero no eres tú, es el Espíritu Santo que te está diciendo: ve y ayuda. Amén. Cuando estamos en esos niveles, vamos por buen camino. Porque estamos dejando que el Señor nos use para su obra, para poner muy en alto el nombre de Jesucristo nuestro Señor y no vituperarlo con nuestras malas acciones y nuestro mal ejemplo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, esa solicitud de amor y de entrega por Dios y por nuestros semejantes, para plena certeza de la esperanza. Para que cada vez se vaya afirmando más tu certeza de que Dios va a enviar a su Hijo Jesucristo por su iglesia y que tú vas a ser arrebatado por Él y te va a llevar al cielo con Él. ¿Cuántas veces hemos predicado del arrebatamiento, ¿verdad? Pero que verdaderamente cada uno de nosotros lo entienda en su corazón, en su mente, en su alma, y lo anhele con todo su corazón. Por eso hay escritura que dice, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Romanos 8. Porque esa iglesia que ya está pidiendo que Cristo venga, es una iglesia que ya entendió esa esperanza a la cual hemos sido llamados. Y no es cualquier esperanza. Es, con mayúsculas, la esperanza.
Y si seguimos en ese tenor de obras y de amor hacia nuestros semejantes, entonces vamos a tener esa certeza de esperanza que hay en nosotros, porque vamos a ir creciendo cada vez más y más y más y más. Y vamos a desechar cada vez más las cosas de este mundo y vamos a buscar y amar más las cosas del Señor. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Seamos nosotros imitadores de aquellos que por su fe y su paciencia, dice la Escritura, heredan las promesas. Y uno de esos es Abraham, que tuvo la paciencia. Dios Padre se le presenta y le dice que hará de él una gran nación y que le va a dar una tierra, ¿verdad? Se la presentó, le dijo, todo esto que tú ves aquí va a ser de tu descendencia. Pero Abraham nunca la recibió como descendencia. Nunca fincó ahí su palacio, nunca construyó ahí una casa, sino siempre anduvo en tiendas de campaña de aquí para allá. Como errante en este mundo, así debemos de vivir nosotros. Como Abraham vivió aquí, errantes en este mundo. Porque dice también la Escritura en Hebreos que Abraham buscaba la ciudad que tiene fundamentos. Esa es la que debemos de buscar con ahínco y con anhelo. La ciudad que tiene fundamentos, la cual Dios es su arquitecto. Esa es la que debemos de buscar. No plantarnos en esta tierra y yo de aquí no me muevo y de aquí soy, no. Somos celestiales. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dios, ¿verdad?, le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y también hizo un juramento, pero no pudo jurar por uno mayor, porque ¿quién es mayor que Dios? Bueno, la Iglesia de Roma dice que María es la madre de Dios, ¿verdad? Pero eso es antibíblico. La Biblia no dice eso. La Biblia en Lucas 2 dice que María se hace sierva de Dios. Se hace sierva de Dios. Ella misma, llena del Espíritu Santo, le dice, soy tu sierva. Entonces, ¿por quién juró Dios? Por sí mismo. Dice la Escritura que Él juró por sí mismo. ¿Para qué? Ahorita lo vamos a ver y vean qué impresionante es nuestro Señor Dios. Versículo 14, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. ¿Quién la alcanzó? Abraham. Pero fue paciente. Fue paciente. Alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Tenía necesidad Dios Padre de interponer juramento?
¿Tenía la necesidad de hacer eso Dios? No. Él es Dios. Él hace lo que quiere. Pero vean por qué lo hizo. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son esos herederos de la promesa? Nosotros. ¿Y qué promesa? Porque podría pensar por ahí alguien otra cosa que la que no es. La promesa de la vida eterna. ¿Sí? Y Dios, queriendo mostrar más abundantemente, para que todo quede claro, para que todo quede justamente bien entendido, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea que para que nosotros no dudemos ni una micra de lo que Dios ha prometido para nosotros. Y eso es amor. Amor para con nosotros. Para que quede bien entendido, para que nos demos cuenta del amor que nos tiene el Señor. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, o sea que Dios no se va a mover de su forma de pensar, sino que lo que dijo y está escrito aquí lo va a cumplir, interpuso juramento. Por eso yo les digo, ¿tenía necesidad Dios de hacer un juramento? No, pero ¿por qué lo hizo? Por amor a nosotros, para que nos quede bien clarito que si tú por fe te acercas a Cristo, lo recibes como tu único Señor y suficiente Salvador de tu vida, Dios Padre te lava de todos tus pecados, te constituye de criatura a hijo y recibes todas las promesas de la herencia eterna. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Este versículo 18 en la Biblia Nueva Traducción Viviente dice así: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, vean qué preciosa palabra, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Por eso el Señor quiere que te entregues con todo tu corazón, que confíes plenamente en Él. En Él no hay sombra ni variación, dice Malaquías. Él hizo una promesa, pero también juró para que te agarres firmemente de esa esperanza y estés confiado de que Dios va a cumplir su palabra. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo, no un fuerte, un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos, tomarnos, agarrar la esperanza puesta delante de nosotros. Por eso interpuso promesa, prometió a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y también juró por sí mismo. Porque
Abraham le dijo: Señor mío, ¿qué me va a heredar este siervo damaseno, Eliezer? Él será mi heredero, porque no tenía descendencia Abraham. Un hijo tuyo será el heredero. Le hizo caer en un sueño profundo Dios a Abraham, pero antes de eso le dijo que partiera 3 animales y que de esos 3 animales los separara. Cae en un sueño profundo Abraham y se ve como una antorcha de fuego que pasa entre los animales. Ese era el juramento, fue el juramento que Dios hizo. De esa manera, en el Antiguo Testamento se juraban entre 2 partes, diciendo: si yo no cumplo mi palabra, me va a pasar lo que le pasó a estos animales. Y pasaban una antorcha por el medio de los animales. Por eso Dios hizo ese juramento. Pero no lo pudo hacer por otro mayor que Él, sino Él mismo, Dios mismo. Dice la Escritura que una antorcha pasó entre los animales. Entonces Dios interpuso juramento de que iba a cumplir su palabra. Promesa y juramento. Para que por 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y eso yo lo reduzco en amor por nosotros. Amor por nosotros. La cual, esa esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. ¿De cuál velo? El velo del lugar santísimo en el templo celestial. Ese que ya Cristo penetró hasta los cielos y se sentó a la diestra de Dios Padre. Entonces, esa esperanza que Dios nos da tiene que ser un fortísimo consuelo para nosotros, de que Dios va a cumplir su palabra. Y esa esperanza va a ser como una firme ancla del alma, una seguridad plena y total de que Dios va a cumplir su palabra. ¿Y eso qué provoca en nosotros? Seguridad, confianza, de que podemos vivir por este mundo confiadamente porque Dios está en mi vida, y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Yo por muchos años fui a trabajar a Veracruz con mi suegro, y me acuerdo que cuando estábamos en Malecón y veíamos llegar a los barcos que traían cientos de carros adentro de los barcos, eran unos barcos enormes, ¿no? Yo veía cómo bajaban el ancla, el barco, y lo encallaban al fondo del mar, pero pues era un ancla así chiquita. Y yo me traslado a esa imagen. Como esa ancla, a primera vista, bueno, pues se ve chica, pero si tú estás al lado de ella es un anclón de este tamaño y una cadenota, ¿verdad? Pero de todos modos, imagínense cuánto peso está deteniendo, de cuántas toneladas de peso ese barco trae encima. Y ese barco está firme ahí, con esa ancla, y no se va a mover, está firme. En analogía, la esperanza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, de que vamos a vivir eternidad con Él y que vamos a estar para siempre con Él, esa ancla que está arraigada, tomada, puesta en nuestra alma, sí,
La tenemos como segura y firme de que Dios va a cumplir su palabra. ¿Y eso qué provoca? ¿Qué provoca en el creyente? Seguridad. ¿Qué más provoca? ¿Qué más provoca? Paz, gozo, tranquilidad. En un mundo lleno de problemas, lleno de tormentos, lleno de inestabilidad, el cristiano que tiene arraigada, cimentada, puesta su alma como ancla, vive con paz y gozo en este mundo. Por tanto, la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones es como una ancla firme en el alma, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Porque allá vamos a estar, hasta dentro del velo, porque Cristo fue el que quitó esa barrera que había entre Dios y los hombres. Y ya podemos entrar hasta el lugar santísimo. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La muerte de Cristo tenía esa intención, primero de darle rescate y salvación al ser humano, pero también de poner al ser humano al lado de Dios, en el trono de Dios. ¿Qué privilegio es ese? ¿Qué privilegio puedo yo tener para estar al lado de Dios, estar allá abajo de su trono, estar con Él? ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Ninguno. Es gracia. Es un favor inmerecido, algo que no merecemos, pero Dios en su amor no lo da. Nada más a esta iglesia. No, a todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Levantémonos, por favor.